situación actual. Y obviamente, pues yo creo que es muy reconfortante y muy interesante poder también ver estudiantes interesados en el asunto. Eh, y pues realmente lo que les quiero compartir es, eh, más que un enfoque académico, tal vez lo orientaría hacia un enfoque ético de lo que tiene que ver con los sistemas productivos y especialmente este sistema productivo de la ganadería en Colombia, pero que puede ser extrapolado a diferentes países en toda la esfera. Dentro del título creo que se ha olvidado algo muy importante eh, y de pronto quisiera llamar la atención a eso, y es que estoy enfocando la charla al tema de transformaciones territoriales. Pues obviamente yo sé que no es, no es nada a propósito, pero sí lo quiero recordar porque creo que para un pregrado y para unos estudiosos del desarrollo territorial empieza a ser un tema que nos atañe y que realmente tiene que empezar a visibilizarse de una forma adecuada, no solo al nivel de instrumentos para el desarrollo territorial, como aquellos relacionados con instrumentos de ordenamiento territorial y de ordenamiento ambiental del territorio, sino bajo un enfoque conceptual de que las transformaciones territoriales tienen que ser un fin, y esas transformaciones territoriales positivas que nos lleven a crecer como sociedad y como parte de un ecosistema. Entonces, por eso el título es Transformaciones Territoriales, Medio Ambiente y Cambio Climático y la paradoja de la ganadería. Es decir, nuestra concepción actual de la ganadería como la opinión común y lo que puede llegar a ser la ganadería contra esa opinión común que tenemos en estos momentos. Entonces, a medida que desarrollemos la charla, les espero que empiece a quedar un poco más claro. Y como les dije, más allá del enfoque académico, es la posibilidad de hacer unas reflexiones que puedan ser prácticas para nuestro trabajo en el tema de desarrollo territorial. Voy a anotar dos reflexiones con este cuadro de fondo, con esta pintura de Dalí, que son las jirafas de Aviñón, mirando cómo nosotros somos espectadores muchas veces frente a lo que nosotros mismos causamos y nos vamos alejando de nuestras responsabilidades. Y en el tema de la ganadería o principalmente en el tema de cambio climático, tendemos a seguir de esa misma forma, una cierta tendencia a deshacernos un poco de las culpas. Oscar Mesa, un científico, por así decirlo, climático en Colombia muy importante, decía, la propuesta es por lo tanto un balance entre esperar a que sea demasiado tarde para actuar si los efectos son muy perjudiciales y el actuar precipitadamente, sin total conocimiento de las consecuencias. La propuesta es una prescripción para vivir con una posible catástrofe para que no ocurra. Es decir, principio de precaución. Y Antonio Elizalde decía, el cambio a realizar no está en el plano de la tecnología, ni en el de la política, ni en el de la economía, sino en el plano de nuestras creencias. Por lo tanto, es un asunto cultural. Y quisiera llamar la atención en esta parte de un asunto cultural porque las transformaciones territoriales y nuestra modificación o concepción del territorio como tal es un asunto cultural. Y de ahí se derivan sistemas productivos, nuestra relación con la naturaleza, sistemas sociotécnicos, nuestra relación como seres humanos, entre otras muchas. Entonces, algunos conceptos que no son, por así decirlo, eh, son objeto, perdón, de discusión, pero que sí quisiera hablar un poco desde el punto de vista de transformaciones territoriales, al menos en esta charla, eh, ¿a qué nos estaríamos refiriendo o cuál sería el soporte de esto? O sea, primero, como dejar muy claro que es ese territorio como un espacio geográfico en el cual se ejercen relaciones de poder por parte de redes sociales, comunidades y actores. Todos saben que el tema de territorio es un concepto en constante evolución, es un concepto al que se le pueden replantear muchas cosas, pero básicamente sus características sí empiezan a estar muy claramente definidas como un sistema complejo
es decir, un espacio geográfico funcionalizado, organizado y administrado, en el cual se presentan esas redes sociales ejerciendo cierto poder. Y dentro de sus características es que está compuesto por un sistema de relaciones, las mismas relaciones sociales, las relaciones espaciales, es decir, entre actores y objetos, y las relaciones socioecológicas entre actores y medio físico. Ese territorio como tal tiene unos factores condicionantes que se evidencian de alguna forma muy fácil y que es parte del paisaje cotidiano, que es la geología, la geomorfología y el clima. Y hay unos elementos que son condicionados por esos mismos factores, como la vegetación, la hidrología, la hidrogeología, etc. Sin embargo, estamos hablando de unos factores que también son influenciados por esos elementos, pero con una causa muy interesante en estos momentos, que atravesamos una era ecológica nueva, y es la del antropoceno, donde el ser humano, a través de sus procesos socioecológicos, sociotécnicos y su forma de relacionarse con estos elementos, empiezan a generar cambios en esos factores condicionantes. Y el más claro es el cambio del clima. Si nos refiriéramos a la teoría de Gaia, donde de alguna forma el planeta es un ser viviente, alterar las condiciones de vegetación y alterar las condiciones hidrológicas por nuestros mismos sistemas socioecológicos o sociotécnicos, concentrados en un sistema productivo como tal, general, pues va a generar también unos cambios a nivel global de los cuales nosotros obviamente ya estamos sufriendo consecuencias. Y estos procesos, y estos procesos socioecológicos terminan reflejándose en transformaciones territoriales a nivel sociocultural, físico-espacial, económico y ecosistema, y que los podemos ver en el paisaje. En el paisaje a diferentes escalas, desde el punto de vista ecológico, desde la ecología del paisaje, o sea, a nivel planetario y a nivel de grandes regiones, donde existen los ecosistemas, sus nodos, sus parches, sus conexiones, sus corredores, etcétera. Y también, obviamente, a nivel de cuenca visual, o sea, a nuestra escala, a lo que la escala humana puede diferenciar. Esos paisajes cotidianos que nosotros también podemos ver sus transformaciones de acuerdo a esas causas que las pueden generar como tal. Y ya con este marco conceptual, como les digo, sobre esto puede haber una discusión muy grande. Quiero también recordar algo que me parece relevante, y es que para nosotros como seres humanos y como sociedad, es muy fácil satanizar ciertas cosas que hemos también hecho como humanidad. Eso no quiere decir que no las podamos replantear, pero también hablar un poco de que no es tan fácil en estos momentos decir hay que acabar con la ganadería por muchas situaciones. Y como en algún momento lo mencionaba Brigitte Baptiste, la que fue directora del Von Humboldt, el tema principal son las transiciones. Nos debemos enfocar en transiciones que no necesariamente implican acabar con sistemas culturales ya establecidos. Entonces, por eso hago pues como una mención a la importancia de la ganadería. A nivel mundial, la ganadería es fuente de vida, no solo de ingresos, para cerca de 1.000 millones de personas, muchos de los cuales tienen a la ganadería como su única fuente de alimentación e ingresos. Y a nivel colombiano es muy importante revisar este tema de transiciones, de cambio de estos sistemas productivos para que sean, por así decirlo, más sostenibles y sumen a la resiliencia, porque la ganadería en Colombia es 2 veces el sector avícola, 3 veces el sector cafetero, 3 veces el sector floricultor, 4.1 veces el sector porcícola, 5.2 veces el sector bananero y 7.2 veces el sector farmicultor. Entonces, decir, acabar con un sistema productivo como tal de una, porque
está generando daños al medio ambiente y está generando cambio climático, pues debe ser una cosa para revisar muy bien y más desde desde el daño que está haciendo, tenerlo en cuenta, pero también mirar sus potencialidades, que es de pronto a lo que yo me quiero acercar un poco. Para contextualizar esto a nivel geográfico, a nivel territorial de nuestro país, quiero traerles a colación el mapa de las coberturas de la tierra tomado del sistema ambiental de Colombia. Obviamente la última actualización no la tengo disponible, pero al menos desde el punto de vista, y no sé si exista realmente hacer un mapa de estos es un poco complicado, pero esto se refiere a coberturas de la Tierra del año 2012, donde simplemente resalto y dejo en evidencia todas las áreas que tienen pastos, ya sea pastos limpios como uno de los sistemas productivos que pueden degradar de una forma más alta los ecosistemas, o mosaico de pastos como espacios naturales. Este mapa tiene muchísima información y prácticamente podríamos hacer la charla solo sobre este mapa. Obviamente evadiríamos algunos puntos importantes, pero quiero mencionar, pues por así decirlo, lo rojo corresponde a esos pastos limpios y lo más verdecito a esos mosaicos de pastos y cultivos. Y vemos como la zona andina es donde más se presentan pastos en combinación con mosaicos de cultivos, de espacios naturales y algunos pastos arbolados, etc. Sin embargo, podemos ver dónde se empieza a localizar esa ganadería extensiva, que es extensiva en el uso del suelo desde el punto de vista de área, extensiva en agroquímicos, pero no es intensiva en producción, tiene muy poca capacidad de carga. Entonces podemos observar en este mapa de Colombia las sabanas de Córdoba, la parte norte de Colombia, Cesar, Magdalena, parte media y baja del Magdalena, todo el corredor del río Magdalena y algo muy grave, el piedemonte llanero y la entrada a la selva. También podemos ver que lo que menos áreas tiene en estos momentos, al menos desde el punto de vista de ganadero, son algunas áreas protegidas. ¿Cierto? Aquí estamos como las más importantes, no están señaladas todas, obviamente no están las selvas del Orinoco, del Amazonas, etcétera, pero sobre todo en esta matriz de alta degradación de suelo está evidente el Chocó biogeográfico y el occidente antioqueño, con especialmente Urrao y el Parque de las Orquídeas, la serranía de Avive y el nudo y el Parque Nacional Natural Paramillo, un ecosistema supremamente importante, yo creo que único en el mundo, que es la serranía de San Lucas, entre Bolívar, Cesar, Sucre y Antioquia, la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, todo el piedemonte llanero y obviamente el macizo colombiano. Pero ¿qué es lo importante de mirar acá? ¿Qué está rodeando esas áreas protegidas para que lo tengamos en cuenta? ¿Qué rodea esas áreas protegidas a nivel nacional si estuviéramos hablando de territorio nivel país? Y obviamente algo muy grave, los frentes de colonización. Aquí hay una discusión súper larga que podríamos tener durante mucho tiempo y es cuáles son los motores de deforestación y de colonización de estos frentes. Eh, Normalmente en las noticias salen los campesinos encarcelados, los colonos encarcelados, las personas que están desarrollando a nivel físico la deforestación en baldíos de la nación, pero nunca se habla de los patrocinadores. Estos frentes de colonización están patrocinados por empresas y personas de alto poder adquisitivo, asentados principalmente en las ciudades de Bogotá y Medellín, que pagan a estos colonos los jornales para deforestar áreas de baldíos de la nación y meter ganado como una forma de apropiación territorial. Baldíos que probablemente después pierda la nación, que son los usufructuados, pero lo peor, como ustedes ven, se está reemplazando bosque por sistemas productivos basados en ganadería con pastos limpios. Y este es, por ejemplo, el frente más activo de deforestación que tiene la Amazonía en estos momentos, a pesar de que hay otros, es el de Caquetá.
en la zona de Cartagena, de Chairá, de Solán, etcétera, ¿cierto? Entonces, también nosotros tenemos muy poca información de lo que está pasando desde el punto de vista de tensiones territoriales en esta zona y que es algo a considerar de una forma muy importante. Y ese nivel territorial nacional, pues obviamente si lo llevamos a una escala departamental, nos deja en evidencia muchas cosas, ¿cierto? Nuestra, nuestra frontera y nuestra interconexión cultural y de gran importancia con las sabanas de Sucre y Córdoba, pero la degradación de estos ecosistemas con este sistema productivo, obviamente los sistemas naturales a nivel local que ya habíamos mencionado, el Parque Nacional Natural Paramillo, toda la zona de Urrao en el Parque de las Orquídeas, la serranía de San Lucas, pues que es una maravilla a nivel mundial, y otras pequeñas áreas protegidas, pero observamos cómo este sistema productivo a nivel de intensidad de área y de degradación es muy importante en el norte antioqueño, algo en el oriente y en el suroeste, pero muy extenso y muy importante en el corredor del río Magdalena. Entonces, la pregunta que uno se hace y que definitivamente todavía no encuentra respuestas a nivel nacional es, ¿con qué sistemas productivos estamos trabajando de forma efectiva entonces para hacer que mejore esta ecología del paisaje? Es decir, esta conectividad entre áreas naturales, la conectividad transversal y la conectividad longitudinal, que obviamente es la base de un sistema medioambiental fuerte y resiliente que priorice la conservación de los principios de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, no solo los de servicios de regulación, que los que más conocemos son los de recurso hídrico, sino también los servicios de provisión y los servicios culturales. Y si ustedes observan, si quisiéramos hacer, si observan el mapa de Colombia, si quisiéramos hacer una conectividad transversal entre la serranía del Perijá, la serranía de San Lucas, el Paramillo y el Chocó biogeográfico, definitivamente tendríamos que trabajar de una forma más seria y más contundente, no tanto en acabar el sistema productivo ganadero, porque va a ser un poco imposible en el corto y en el mediano plazo, sino más bien cómo transformar ese sistema productivo ganadero. Y tengo que decirlo, aunque se han hecho esfuerzos a través de programas como el de ganadería colombiana, el ganadería sostenible a nivel país, es un esfuerzo que hay que reevaluar porque sus resultados desde el punto de vista de efectividad para poder hacer estas transiciones, para poder hacer estas transformaciones territoriales a gran escala, se ha quedado corto. Entonces, vuelvo a la primera frase de las transformaciones culturales. ¿Qué necesitamos hacer para involucrar estos sistemas productivos, no desde su degradación y desde su posible impacto sobre los ecosistemas naturales y sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático, sino también desde su potencialidad regeneradora? Entonces, ahí está la paradoja. La ganadería como fuente de degradación a nivel del paisaje, desde el punto de vista ecológico, a nivel de los sistemas locales y del medio ambiente como tal, o la ganadería con su gran potencial de regeneración de sistemas degradados. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, algunos puntos de lo que normalmente es la opinión común que tenemos sobre la ganadería y cuál es su realidad y cuál es su potencial. Entonces, una opinión común, la carne no es necesaria, una realidad y potencial. Obviamente eso depende del cuerpo. Los seres humanos evolucionamos de alguna forma comiendo carne, no tenemos el sistema digestivo largo y complejo que tiene un herbívoro, tampoco tenemos el sistema digestivo corto que tiene un carnívoro, por lo tanto somos omnívoros. Pero algunas comunidades, a partir de su evolución cultural, pues son más tendientes hacia la alimentación basada en los vegetales, y otras comunidades, como los mal llamados esquimales, los inuit que viven en el Polo Norte, son netamente carnívoros. O sea, no comen vegetales, ¿cierto? Entonces hay un paradigma importante. La ganadería no es rentable para el pequeño y mediano productor campesino.
Y esto es un paradigma porque ese paradigma se cumple bajo un enfoque de revolución verde donde tenemos que incorporar una gran cantidad de energía para que esos sistemas productivos realmente produzcan y no necesariamente sean rentables, pero no es una realidad desde los enfoques regenerativos. O sea, la ganadería sí puede ser rentable para el pequeño y mediano productor campesino si tenemos un enfoque adecuado desde el sistema productivo como tal. El ganado produce gases de efecto invernadero. Ahí enseguida lo vamos a ver un poco más a detalle. El ganado no contribuye al cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que contribuye al cambio climático? Y ahí es donde tengo que hacer como un llamado de atención, porque incluso algunas entidades como el Foro Económico Mundial dice, las vacas son responsables del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, para mí, concepto, puedo estar errado, una, una opinión más que un dato científico, una opinión supremamente irresponsable. No son las vacas. Es que ese sistema productivo es manejado, es confinado y es utilizado desde el punto de vista de beneficios por el hombre. Entonces, no son las vacas realmente las que contribuyen al cambio climático. Somos los seres humanos que manejamos esas vacas en unos sistemas productivos ineficientes los que realmente contribuimos al cambio climático. Pero es muy fácil decir, y eso lo hacemos a todos los niveles, a nivel país y a nivel mundial, ve, la culpa es de otro. Y en este caso, pues, el animal está ahí bajo una mentira, pues, no es una mentira, qué pena, bajo un error científico, que enseguida lo vamos a mirar. ¿El ganado degrada el suelo? No, el ganado no degrada el suelo. Es el sistema productivo ganadero como tal. Es cómo manejamos el ganado que se degrada el suelo. Y la otra opinión común, entonces hay que acabar la ganadería para dejar de impactar el medio ambiente, de impactar sobre los ecosistemas y obviamente no contribuir y parar el efecto del cambio climático como tal, o más bien el proceso de cambio climático. Y la realidad de potencial es no necesariamente. La producción de carne tiene otro futuro, ahora lo vamos a ver, pero el manejo adecuado del ganado es una de las más poderosas herramientas de recuperación de suelos que existen, de regeneración de ecosistemas y de captura de gases de efecto invernadero, ¿cierto? O sea, dependiendo cómo lo manejamos. ¿Cierto? Si nosotros abrimos, tratamos de abrir con un martillo a punta de golpes una lata, pues va a ser más ineficiente si utilizamos una herramienta adecuada. O si tratamos de clavar un clavo con una esponja, ¿cierto? Entonces, la ganadería puede ser una herramienta muy adecuada para poder regenerar ecosistemas. Entonces, de esto me voy a concentrar principalmente en los tres puntos finales, que son los que nos permitirían, por así decirlo, hacer transformaciones territoriales que necesitamos en estos momentos para mejorar la ecología del paisaje, para esa conectividad ecosistémica, para regenerar suelos y por lo tanto regenerar ecosistemas como tal, y para capturar carbono y disminuir o mitigar, por así decirlo un poco, los efectos de cambio climático. Por eso es una paradoja, porque normalmente no consideramos que la ganadería pueda hacer eso a futuro. Y lo digo porque yo he tenido la experiencia después de trabajar con ganadería, o al menos investigando en ganadería desde el punto de vista climático durante mucho tiempo, de dar charlas en los años 2011 y 2010, eh, basándome o parándome principalmente en la opinión común. O sea, la necesidad de transformar la ganadería porque la ganadería era supremamente dañina. Pero hoy quiero como reflexionar sobre ese periodo de evolución y de pensamiento para decir, o para poder asegurar o dejar sobre la mesa unos puntos importantes
de que hay un potencial enorme sin acabar el sistema productivo como tal, sino haciendo una transformación consciente de esto. Primer punto, ganadería y gases de efecto invernadero. La reputación de la ganadería es el chivo expiatorio, por así decirlo, o realmente es culpable. Yo creo que en este punto son las dos. Es un chivo expiatorio porque poner el foco en la ganadería le ha quitado también reflectores a la industria del petróleo, que tiene unos costos ocultos supremamente altos en términos de producción de gases de efecto invernadero. Y no voy a entrar sobre los beneficios que también ha tenido la industria del petróleo a nivel mundial, como la creación del plástico y sus efectos en la salud. Hoy no podríamos estar, por así decirlo, enfrentando una pandemia, mal o bien como lo estemos haciendo, si no tuviéramos plástico para poder hacer este trabajo. Entonces ese es un punto muy importante, pero la ganadería también ha sido culpable. ¿Cierto? Pero la ganadería como proceso productivo, como tal, como sistema productivo mundial y de alimentación, no las vacas como tal, que es donde también hemos empezado a hacer énfasis, que son las vacas las culpables, como les mencionaba. Entonces quiero traer una gráfica que es muy interesante, donde tenemos muchos sistemas productivos agrícolas, o sea, pecuarios y agrícolas, y cuáles son los mayores productores de gases de efecto invernadero. Entonces, si vemos, los que menos producen son los cultivos relacionados con nueces, con cítricos, con manzanas y con tubérculos, y en el punto, y los que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero es supuestamente la producción de carne, de cordero, de queso y de leche. Pero aquí tenemos que las emisiones que más se generan son el metano producido por las vacas. En esta primera barrita, al principio, si nos paramos en la parte de beef, o sea, ya la producción de carne como tal, la primera barrita son las emisiones equivalentes a la transformación de los suelos, a la conversión de los usos del suelo. La segunda barrita es el metano producido ya por el sistema como tal de las vacas. Después sigue la alimentación animal, el procesamiento de esos productos, el transporte, las ventas al detalle y el empaque. Entonces, cada uno tiene emisiones de gases de efecto invernadero, pero uno de los grandes problemas a nivel mundial es que este tema de la producción del metano se está reevaluando, porque todas las evaluaciones relacionadas con sistemas productivos agrícolas, especialmente el metano, están equivocadas de acuerdo a nuevos hallazgos científicos, y por eso se ha culpado a las vacas de algo de un crimen, por así decirlo, que ellas no están cometiendo. Entonces, por eso se llama el error del metano, porque el metano, como gas de efecto invernadero y como el gas que es 25 veces mucho más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, no tiene los mismos efectos de aumentar el inventario de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Por qué? Porque simplemente el metano es parte de un ciclo que ya está en la atmósfera. Me explico un poco. Las vacas cuando eruptan y a través pues, del ano y de sus heces, etcétera, expulsan metano. Ese metano va a la atmósfera y tiene una duración de unos pocos días en la atmósfera. Durante ese tiempo el metano se oxida en CO2. Ese CO2 es incorporado a través de todos los procesos fisiológicos en la estructura de la planta que vuelve a comer el mismo ganado, que a través de su metabolismo produce metano, el mismo ganado lo vuelve a expulsar, vuelve a la atmósfera. Es decir, las vacas están consumiendo, por así decirlo, el metano que ya existe en la atmósfera. Por lo tanto, no se puede comparar con equivalentes de CO2 como los que se producen por la quema de combustibles fósiles,
ya que este CO2 no está en la atmósfera, sino que lo sacamos del subsuelo, lo quemamos y este CO2, que estaba en otra fuente de almacenamiento neutralizado dentro del suelo, empieza a ser un gas de efecto invernadero que dura cientos de años en la atmósfera. Entonces, por eso se habla del error del metano y se está pidiendo tanto al IPCC como a todos los institutos que hacen este tipo de evaluaciones de ciclo completo en términos de emisiones que reevalúen los cálculos con respecto a estos sistemas productivos, porque cuando nos vemos, cuando nos enfrentamos a una gráfica como esta y vemos que la mayor cantidad de emisiones provienen del metano como tal, entonces nos vamos a concentrar no en la causa real del problema, sino en algo que ya está, por así decirlo, en equilibrio con el sistema. Y si ustedes ven, pues la causa real de las emisiones en sistemas productivos como la carne, pero incluso ustedes lo pueden ver como en el chocolate, está relacionado con los cambios de usos del suelo. Lo que hagamos de deforestación, el cambio de cultivos para incorporar ganado, etcétera. Entonces es ahí donde nos tendríamos que concentrar. Lo que pasa es que, por así decirlo, no es tan políticamente correcto hablar de cambio de usos del suelo como uno de los principales gases de efecto o generadores de emisiones de efecto invernadero, y es más fácil, pues por así decirlo, echarle la culpa a las vacas en cierto sentido. Entonces, la reflexión en este término de gases de efecto invernadero es que no es la ganadería, es más bien cómo la manejamos. Y desde el punto de vista de la agricultura regenerativa y de las nuevas tendencias para regenerar ecosistemas, se habla de ganadería diésel menos ganadería solar. Es decir, ganadería a la que le tenemos que inyectar energía externa para producir alimentos, y la ganadería solar, que no necesitamos inyectarle energía externa, sino que ya esa energía externa proviene del suelo, proviene del sol, perdón, donde están las plantas como organismos autótrofos que producen su propia comida, que a partir de los nutrientes del suelo, del agua y el sol generan estructura que es consumida por las vacas. Entonces, ya la ganadería, la nueva tendencia en ganadería, no desde la academia, eso es muy importante decirlo, no tanto desde la academia, sino de los mismos, de muchos ganaderos a nivel mundial, no de todos obviamente, de muy pocos, pero es algo que está creciendo, es hacia un nuevo concepto que se llama el cultivo del carbón y cómo se aprovecha el poder del suelo para almacenar carbono de forma más estable, incluso que en las estructuras vegetales. Y cuando utilizamos la ganadería como un sistema productivo que es capaz de almacenar carbono en el suelo, pues tenemos unos beneficios desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, ya que cada gramo adicional de carbono en el suelo permite que el suelo retenga 8 gramos de agua. Es decir, ya estamos trabajando con servicios ecosistémicos como la regulación hídrica. Este es un artículo que evalúa las emisiones de gases de efecto invernadero de sistemas ganaderos convencionales con sistemas ganaderos regenerativos. Y básicamente el dato que encontraron después de hacer la evaluación del ciclo completo, bien hecha, sin entrar en los errores de meter todos los gases de efecto invernadero dentro de la misma canasta, sabiendo que unos los sacamos del suelo y otros ya están en la atmósfera como tal, eh, indica que estos sistemas de alta densidad en términos de pastoreo, estos sistemas regenerativos, pasan de generar, eh, o sea, o cuando un sistema tradicional se transforma en estos sistemas regenerativos, el sistema tradicional normalmente está generando entre 9,62 a 10 kilogramos de CO2 por kilogramo de carne producida. En cambio, los sistemas regenerativos están capturando 6,65 kilogramos de CO2 por carne producida. ¿Qué quiere decir esto? Que la ganadería bajo ciertos enfoques puede incluso compensar, capturando carbono en el suelo, que como lo dije es mucho más estable, puede compensar la producción de gases de efecto invernadero que genera quemar
3 litros de petróleo. Cada litro de petróleo puede generar 2.3 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Entonces, como para tenerlo en cuenta, obviamente esto tiene un soporte mucho más amplio y a nivel de país nos falta avanzar en este tipo de análisis. El otro punto importante es el tema de la degradación del suelo. Entonces quiero referirlos a Alan Sabori y pueden buscar su charla TED 2013 que se llamaba Cómo reverdecer los desiertos del mundo y revertir el cambio climático. Aquí hay una anécdota muy interesante sobre este científico. Alan Sabori es un biólogo africano que fue encargado de dirigir parques naturales en África en la década de los 60. Cuando llegó tenían un problema muy fuerte de desertización. Estaban viendo que el desierto estaba avanzando a una gran velocidad y después de muchos estudios científicos y evaluaciones de campo, etcétera, llegaron a la conclusión de que tenían una sobrepoblación de elefantes. Y como tenían una sobrepoblación de elefantes, esos elefantes estaban sobrepastoreando esas sabanas africanas y por lo tanto aumentando la desertificación. Tomaron una decisión de disminuir la carga de elefantes en los parques nacionales y sacrificaron 40.000 elefantes. Él dice que se tiene que ir con ese crimen a la tumba y por eso empezó un movimiento a nivel mundial para desmitificar el tema del ganado como tal. ¿Y por qué Profe, empezó ese movimiento? Sí, qué pena, le quedan 10 minutos de ponencia. listo, gracias. Creo que me va a tomar 2 minutos más. ¿Y por qué empezó ese movimiento? Porque se dio cuenta, después de varios años, que la desertización no paró. Es más, aumentó en velocidad. Y se dio cuenta que no era el tema de capacidad de carga de los elefantes, sino que los elefantes eran parte de ese ecosistema y que antes esos pastos necesitaban ser pastoreados porque si no se morían ahí en pie, se oxidaban y esa oxidación de esos pastos erosionaba químicamente el suelo y donde se morían esos pastos no volvía a nacer pasto como tal, ni ninguna otra especie vegetal. Entonces, cuando él hace esta charla, cómo reverdecer los desiertos, indica cómo a través de un manejo adecuado de ganado, o sea, lo que tuvo que hacer fue incorporar ganado en los parques naturales y manejarlo adecuadamente para poder restaurar esos ecosistemas como tal. Y ahí es donde él propone un enfoque, un manejo holístico del sistema productivo como tal, donde no es solamente la productividad ni la rentabilidad, sino que el ser humano se pone en la base de la toma de decisiones de ese sistema productivo, pero como parte del sistema productivo como tal y como parte del agroecosistema, donde se tiene en cuenta la calidad de vida, esas formas de producción, pero que esa producción ganadera sea también la base futura de recursos. Tiene en cuenta los procesos del ecosistema, las mismas dinámicas de las comunidades, el ciclo del agua, los minerales, el flujo de energía solar y obviamente todas las herramientas y la planificación del sistema productivo para que sea un sistema productivo adaptativo que aproveche al máximo la oferta ambiental, la oferta natural, con el mínimo de energía externa, o sea, solamente la energía solar. De tal forma de que al disminuir costos, pero aumentar productividad, pues para los pequeños ganaderos sea incluso más rentable este tipo de producción y es uno de los principios también de la agricultura regenerativa como tal. Entonces, lo que él propone y que más o menos está en ese cuadrito se simplifica básicamente en que el sistema productivo, y enseguida lo vamos a ver un poco, tiene que imitar la naturaleza, o sea, la biomímica, tiene que imitar la naturaleza como tal. Debe tener bajo a nulo nivel de insumos externos, es decir, tienen que ser animales adaptados que puedan aprovechar realmente la oferta natural y convertirla eficientemente en lo que se requiere de ellos, que debe generar renta y al mismo tiempo aumentar el capital biológico y social
generar productos diferenciales, o sea, que sea carne más libre de insumos, de agroquímicos, por no decirlo de petróleo, porque cuando estamos fertilizando, básicamente eso es lo que estamos incorporando al suelo, e incrementa la biodiversidad y la provisión de servicios ecosistémicos, mejorando, por así decirlo, la regulación hídrica, mejorando la biodiversidad a nivel de plantas, pero también a nivel animal. Y si ustedes ven, esta es una pradera de un ejercicio que tenemos en el norte de Antioquia. Esta no es una pradera de tierra fría llena de quicuyo y las vacas se están comiendo todas las especies vegetales que hay ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo le estoy incorporando herbicidas para controlar, entre comillas, malezas en un sistema productivo de esto, le estoy quitando una cantidad de oferta forrajera a los animales que también lo aprovechan. Sin embargo, estos sistemas productivos no están manejados desde esa oferta natural, sino desde la presión de las casas comerciales para incorporar insumos entre ellos. Por eso alguien dice, no voy a mencionar cooperativas, que muchas de las cooperativas lecheras en Antioquia, su negocio real no es la leche, su negocio real son los insumos que le venden a los ganaderos para producir leche. Entonces, cuando hablamos de un sistema que sea bajo en insumos, pues obviamente estamos atacando, por así decirlo, o no atacando, le estamos quitando torta importante o participación importante del mercado a una industria que le interesa, que tiene un lobby tremendo y que le interesa poner insumos en cada finca y en cada producción agrícola o pecuaria que existe en el país. Y desde el punto de vista de degradación del suelo, al disminuir la cantidad de insumos que incorporamos en el suelo, pues lo que estamos por así decirlo, promoviendo es que la red alimentaria del suelo se fortalezca y eso trae unos beneficios tremendos, no solo desde la composición química del suelo, desde la física y química del suelo, sino también desde la estructura y por lo tanto desde generar las condiciones adecuadas para que esos ecosistemas que están sobre ese suelo se expresen de mejor manera. Y aquí una de las grandes estrellas de un sistema ganadero sano son los escarabajos coprógrafos. Una pareja de escarabajos coprógrafos puede incorporar al suelo entre 400 y 800 gramos de heces de animal al día. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos almacenando carbón en el suelo, estamos disminuyendo la proliferación de moscas y otros parásitos al cortar el ciclo de la mosca, porque ya la mosca no tiene dónde asentarse y poner sus larvas, y si ya las puso, se están metiendo dentro del suelo, por lo tanto también pues se mueren, y eso quiere decir que el ganado va a necesitar menos insumos químicos para tratar enfermedades relacionadas con moscas y parásitos. Al incorporar esa materia orgánica, no solo se está incorporando carbón en el suelo, sino que se están reintegrando nutrientes, mejoran el pasto, disminuyen la necesidad de fertilización añadida, porque ya eso está haciendo un trabajo de fertilizar el suelo como tal y por lo tanto se evita la liberación de nitrógeno, metano, dióxido de carbono, o sea, gases de efecto invernadero como tal. Y el tercer punto es la recuperación de conectividades ecológicas, variabilidad climática y algunas evidencias, como para ir ya cerrando con esto y con unas conclusiones al final. Les voy a pedir 2 o 3 minuticos más. ¿Cómo se hace este tipo de ganadería? Se hace imitando la naturaleza. Esta es una finca en Puerto Triunfo, donde manejan ganadería regenerativa con pastoreo de alta densidad. Y a uno le parecería extraño, esto parecería ganadería intensiva, y sí es ganadería intensiva, pero es regenerativa. ¿Qué quiere decir? Si ustedes ven fotos de bovinos y animales de manadas en África, esta es la forma en que ellos están pastoreando. Están todos juntos, concentrados en un pequeño espacio, comiéndose absolutamente todo lo que está en el suelo. Y en el centro de la manada están los animales enfermos, los más débiles y los animales pequeños.
¿Por qué es esa configuración? Porque esa es la forma en que ellos se protegen de los depredadores. A pesar de que en esta zona y en el país tenemos pumas, eh, no son los depredadores naturales de estos sistemas ganaderos. Entonces los animales no están adaptados con eso. ¿Cómo se imita la naturaleza en este caso? A partir de la cerca eléctrica. Entonces los animales están aquí bien alimentados, comiendo todo lo que necesitan, pero a las 2 o 3 horas pasan a un nuevo espacio y solamente están en este espacio por muy poco tiempo. Entonces, la ganadería, uno de los grandes problemas de la ganadería extensiva, que son 2 o 3, son 0.5 o un animal por hectárea, es que el animal está durante largos periodos de tiempo en ese suelo compactándolo. Como acá apenas el ganado, todo este ganado está solamente unas pocas horas o máximo un día, no está haciendo compactación de largo plazo. Lo que está haciendo es una microaración del terreno, una aración superficial, pero además a las 2 horas que este ganado pase a otro lugar, está dejando el suelo completamente fertilizado con sus bostas y con su orina. Y ahí es donde entra donde entra la otra ganadería. ¿Cuál es la otra ganadería? Todos los animales del suelo a incorporar esos nutrientes al suelo. Cuando tienes un suelo que ha sido tratado de esta forma, que tiene mejores nutrientes, que tiene mejor capacidad de infiltración, puedes permitir que se empiece a expresar la vegetación que está latente ahí, que a partir de agroquímicos y fertilización no se va a poder expresar. Y eso quiere decir que si quisiéramos restaurar de forma natural este suelo, cuando el ganado ha pasado por él durante varios años, 1 o 2 años, de una forma adecuada, este suelo estará en condiciones de que se regenere el ecosistema al cual pertenece de una forma más adecuada, porque no es un suelo compactado, es un suelo con una mejor estructura, es un suelo con una mejor química, es un suelo con una mejor capacidad de infiltración. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la ganadería regenerativa, que es más o menos este enfoque de imitar la naturaleza que les estoy comentando, se puede evolucionar a sistemas silvopastoriles mucho más complejos que puedan permitir una conectividad ecológica mayor. Y desde el punto de vista de confort animal, yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en el sur, en el norte del Cesar y en el sur de La Guajira, y simplemente les muestro un dato, denme 3 minutos más, comparando sistemas silvopastoriles con sistemas ganaderos tradicionales, la temperatura es mucho mayor en promedio en los sistemas tradicionales que en los sistemas silvopastoriles. Estamos hablando de 2 a 3.5, 4 grados centígrados más en los sistemas tradicionales que dentro de los sistemas silvopastoriles. Y cuando estamos hablando en promedio es que en días secos puede ser una diferencia entre 7 y 8 grados centígrados y en días húmedos pues obviamente o no hay ninguna diferencia o solamente una diferencia de 1 grado centígrado. Y esto es solo temperatura, pero como lo veremos más adelante, encontramos también que hay de un 10 a un 20% más de humedad relativa y hay una disminución en la evapotranspiración promedio anual. ¿Qué quiere decir eso? Que la humedad del suelo se puede mantener por mayor tiempo, por lo tanto, las especies vegetales que están sobre ese suelo pueden tener una capacidad de resistir periodos climáticos adversos como la fase cálida del ENSO, es decir, el Niño, o periodos de cambio climático. Eso lo que nos lleva a una conclusión es que estos sistemas ganaderos, primero, son resilientes al cambio climático, por así decirlo, son capaces de seguir trabajando a pesar de esas condiciones adversas, pero nos empiezan a mitigar efectos de cambio climático capturando gases de efecto invernadero como tal. Este es un ejemplo, entonces, las transformaciones territoriales, cuando trabajamos en transformaciones de sistemas productivos degradativos a sistemas productivos regenerativos, podemos hacer transformaciones a nivel puntual, a nivel de finca. Esta es una foto de una finca en Cesar. Esto es prácticamente un campo compactado, suelos altamente degradados, y después de incorporar un sistema
regenerativo, en este caso con silvopastoreo y permitiendo que se expresen las pasturas que se encuentran en la zona y muchas de ellas nativas, pues tenemos una composición diferente. Y desde el punto de vista climático, a nivel incluso regional, este tipo de suelos generan unas condiciones diferentes de microclima local comparado con suelos completamente vegetados como tal. Obviamente no voy a entrar a profundizar en el asunto, pero aumenta la productividad y por lo tanto la rentabilidad. Y este es como lo que quiero llegar, ya para empezar a finalizar, a mostrar desde el punto de vista de transformaciones territoriales. Este es un sistema que logré conocer en la terraza de Ibagué, donde tenemos los corredores riparios, el ecosistema ripario bien delimitado, pero obviamente rodeado de pasturas y de matriz agrícola intensiva. Estos parches de matriz silvopastoril están haciendo las veces de conector ecológico a nivel de ecología del paisaje entre los corredores ribereños. Es decir, que pueden permitir el paso y el flujo de energía, el flujo de material, etcétera, y por así decirlo, de biodiversidad entre estos sistemas riparios. Eso quiere decir que a través de un buen trabajo y de una buena conversión de sistemas ganaderos, podríamos transformar el paisaje que estamos observando a escala incluso regional, pero a través de una transformación cultural que implica un nuevo sistema socioecológico, una nueva forma de relacionarnos con ese ecosistema y un aprendizaje de cómo hacer ganadería regenerativa como tal, que implica un nuevo sistema sociotécnico. Y al ser más eficiente, al generar servicios ecosistémicos y al mantener principios como la biodiversidad, pues de alguna forma estamos aumentando la capacidad de esos sistemas desde el punto de vista de resiliencia, pero también estamos aumentando el bienestar de las comunidades humanas como tal, con un efecto que sería una causa que pensaría uno que podría ser secundaria, pero a nivel de finca, para un agricultor no, o para un ganadero no es secundaria, y es el tema de la rentabilidad. Este es, por ejemplo, un sistema productivo ganadero pastoreando en un rastrojo en una finca en Puerto Escondido. Esto es cortesía de Juan Camilo Patiño, que fue profesor del pregrado en la materia de desarrollo territorial 2 y muy conectado también con estos temas, donde para un ganadero tradicional no podría ver esta foto y le parecería imposible que un ganado con esas condiciones corporales estuviera pastando en un rastrojero y no siendo suplementado con concentrados ni con suelo fertilizado, etc. Entonces, es un cambio de paradigma como tal. Entonces, algunas reflexiones como para ir terminando. Me dije que me extendía 2 minutos, pero me extendí un poco más, pero creo que estas pueden ser interesantes. El futuro de la carne puede estar comprometido porque en estos momentos hay mucha viabilidad técnica y ya empieza a darse la viabilidad comercial de la carne libre de, por así decirle, de animales en el sentido de matarlos como tal. O sea, el cultivo de carne o la carne cultivada empieza a ser un proyecto interesante que mucha gente lo está mirando y que probablemente en 5 o 6 años se va a materializar. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente dentro de un mediano y largo plazo no vamos a necesitar matar animales para consumir carne. Otra cosa es que lo queramos seguir haciendo. Entonces, la reflexión es que nosotros tampoco, desde el ordenamiento territorial y desde el desarrollo territorial, consideramos hábitos de consumo que son los que demandan ciertos productos. Y esto aplica para la ganadería, esto aplica para la minería, esto aplica para los productos agrícolas, etcétera. Entonces, eso es muy importante considerarlo. Pero que a pesar de que se cambie todo el consumo de carne a carne libre, de vacas, como dice esta imagen, vamos a probablemente a necesitar la ganadería como una herramienta muy importante para la restauración de ecosistemas. Y desde el punto de vista de desarrollo territorial,
tenemos que pasar de creernos la punta de la pirámide a ser conscientes de que nosotros somos parte del ecosistema. Y nuestros instrumentos de ordenamiento territorial, ni los instrumentos ambientales, llámese planes de manejo, llámese PONCA, llámese PORH, llámese lo que sea, y mucho menos los instrumentos de ordenamiento territorial del suelo, como son los POT, consideran el segundo caso, ¿cierto? O sea, somos la punta de la pirámide, no somos parte del ecosistema, es lo que de alguna forma está implícito en la forma en que nosotros desarrollamos el territorio, y eso es un error histórico. Y con esto quiero darle las gracias pues por escuchar un poco esta charla y esta reflexión. Me extendí un poquito, pero creo que era importante, y el llamado es a un cambio hacia las culturas regenerativas, porque ya la sostenibilidad no es suficiente, como lo dice la diapositiva. Con eso termino, muchas gracias. Entonces ya Lina María nos orienta cómo seguimos con la charla. Bueno, profe, muchísimas gracias. Muy interesantes los temas. Acá tenemos algunas preguntas que se han ido reuniendo en el chat. Le haré, pues iniciando la primera tanda, le expondré 3 preguntas para que la responda. La primera la hace José Rivera, dice, de acuerdo a lo hablado y teniendo en cuenta que la ganadería responsable es buena para el medio ambiente, ¿se podría pensar en conservar ganadería en zonas protegidas como el páramo de Belmira, en el norte de Antioquia, donde antaño existía esa actividad, quizás de manera poco responsable? ¿Respondo ya o me vas a hacer las 3 preguntas? No, te hago las 3 preguntas. La siguiente es de Sara Álvarez. Ella tiene 2 preguntas. La primera es, la ganadería que se está llevando al Amazonas, arrasando bosques, ¿es regenerativa? Y la otra es, en el oriente antioqueño, el impacto de los insumos químicos necesarios para la agricultura es muy grande. Todos los campesinos deben comprarlos. ¿Cómo incentivar desde pequeñas acciones la extinción de estos insumos, entendiendo que la economía y la cultura de los campesinos está condicionada con estos elementos? Listo. Sí, esas son las primeras 3 preguntas. Bueno. Muchas gracias pues a José Miguel y a las otras chicas, no me acuerdo el nombre, qué pena, por las preguntas, porque yo creo que permiten aclarar cosas muy interesantes. Yo voy a hablar un poco del norte. Y tenemos paradigmas, antes de hablar primero de ganadería. Nosotros también, y esto es muy importante para cualquier profesional en desarrollo territorial, y es el conocimiento de la historia de las regiones que se tienen que desarrollar. Usted va al norte de Antioquia y todo el mundo es ganadero. O mucha gente, ustedes vieron la diapositiva, se considera y cree que el norte siempre ha sido ganadero. Y la ganadería en el norte, a este nivel de degradación y de demanda de insumos, llevará 60, 50 años como mucho. O sea, el norte primero fue minero, después fue un gran productor agropecuario y empezó una transformación hacia la ganadería. Obviamente con ese proceso que implica o cambiar sistemas productivos ya existentes o degradar y ampliar la frontera agrícola de cuenta de los sistemas naturales que ya existían. Entonces ese punto que tocan es muy importante porque lo que uno dice es que las transformaciones territoriales sí son posibles, ¿cierto? O sea, ¿qué es un territorio minero comparado con un territorio agrícola, comparado con un territorio ganadero? Pueden ser supremamente diferentes. Desde el punto de vista de biodiversidad, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos, pero también desde el punto de vista de degradaciones y de impactos ambientales como tal. Entonces, ya yendo al punto de la ganadería, lo que dice José es muy importante porque sí es posible conservar ganadería, pero obviamente hay que hacer un cambio muy importante de cómo se hace, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno de los principales
tal vez el principal problema ambiental, y espero que no me crucifiquen las autoridades ambientales ni los ambientalistas de este país, uno de los principales problemas ambientales de este país es enfoque y es conceptual y es de creencias. Por eso vuelvo a esa primera reflexión del cambio cultural. ¿Y por qué por así decirlo, lo afirmo? Porque creemos que la conservación tiene que hacerse exclusivamente desplazando los campesinos, ¿cierto? Entonces, y ese enfoque, por eso nosotros, este país tiene una cantidad de metas cumplidas en términos de áreas declaradas, de áreas protegidas, y tiene un fracaso excepcional y monumental desde el punto de vista de conservar esas áreas. No somos capaces de conservar todo lo que declaramos, ya no somos capaces de ser coherentes con lo que decimos desde el punto de vista ambiental. Y es un problema de, por así decirlo, del gremio ambiental en el país. Entonces yo creo que más que si es posible conservar la ganadería en el norte, por ejemplo, cerca al páramo de Belmira, es cómo se cambia un sistema productivo, cómo nos lo ingeniamos de tal forma de que ese sistema productivo me ayude a conservar esos ecosistemas estratégicos. ¿Qué tengo que hacer? Es obvio que en algunos momentos voy a tener que priorizar ciertos lugares para conservar, sacando la ganadería que hay de ahí, pero no es a costa de degradar la calidad de vida y de desplazar como autoridad ambiental, como gobierno al campesino. Es obviamente de generarle condiciones que le permitan a él mantener su calidad de vida y producir donde realmente pueda producir. Y como lo pueda producir cerca de donde está. Entonces yo creo que no es ni siquiera posible, es un imperativo moral de que esas áreas protegidas también tienen que proteger a esas personas, dándoles la posibilidad de cambiar hacia sistemas productivos regenerativos que ayuden a conservar y a proteger esos ecosistemas, pero que esas personas también se beneficien de eso, ¿cierto? Entonces, no es posible, sino yo creo que es necesario, sin desplazarlos. El tema de la ganadería en el Amazonas, sobre todo en esos frentes de colonización que veíamos, en el Caquetá principalmente, pero también en Arauca y en Meta, no es ganadería, no es ganadería regenerativa, son pastos limpios, es decir, los colonos hacen tal la raza del bosque y después meten el ganado de forma extensiva, no con manejo regenerativo como lo decíamos, a que empiece a generar el agroecosistema como tal. Entonces es una ganadería de alta degradación, sobre todo en un sistema, en un ecosistema único en el mundo que es el Amazonas. Y el tema, obviamente el tema del Oriente con respecto a la pregunta de los insumos es muy complicado. Por eso yo en algún momento volviendo a esta diapositiva, desde el punto de vista de las paradojas, que hablábamos de que si que la ganadería no es rentable para el pequeño y mediano productor campesino. Sí, eso es una realidad. Como lo digo, bajo el enfoque de la revolución, bajo el enfoque de la revolución verde. Eh, ¿Por qué? Porque como les digo, muchas veces esto, no, a nivel regional y desde la misma, promovido incluso pues por los mismos, yo fui director de UMATA, entonces yo sé que promovemos desde o que promovíamos desde el sistema público, recién salido de la universidad fui director de UMATA, y nosotros no promovíamos, y pues parte de la ignorancia mía, pero también pues del sistema como tal, no promovíamos sistemas limpios. Normalmente, a excepción del programa Maná de la Gobernación de Antioquia, que empezó cuando yo fui director de UMATA, a excepción de ese programa, el resto de programas era agricultura convencional, no tradicional,
porque eso es otro cuento. Mucha de la agricultura tradicional es agroecológica y regenerativa. Entonces, agricultura convencional, agricultura basada en la revolución verde, donde no es el sistema productivo del campesino el que debe ser rentable, es el sistema productivo de los insumos y de todo lo que se mueve alrededor de eso el que debe ser rentable. Por eso, este tipo de ganadería convencional, cuando produce 1.000 pesos, ya sea en leche o en carne, el agricultor le está metiendo 1.100. Entonces, son agricultores endeudados completamente y que toda la vida, pues como tienen un flujo de caja mensual, pues van tapando huecos. Pero cuando se analiza el sistema y porque no se cobran los arrendamientos de los predios, una cantidad de cosas que damos por hecho que si tuviéramos una visión de negocios, pues lo tendríamos que hacer juiciosamente. Entonces es un sistema que se presta no solo para la degradación del medio ambiente, sino también para la socavación de las condiciones de vida de esas familias campesinas. En Oriente, parte de la urbanización y de los fenómenos de urbanización que se dan es porque ya la gente sabe que es mucho más rentable coger y vender un predio, ¿cierto? Coger y vender un predio, lotearlo, entregárselo a otro para que lo usufructe, que ellos vivir de ese sistema productivo como tal. No sé si es claro eh, esa respuesta. ¿Me escucharon? Yo creo que sí. Acá abrimos pues entonces la segunda tanda de preguntas, en el cual la profesora Cindia Arango desea plantearla desde el micrófono, entonces le doy la palabra, profe. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Me alegra mucho escuchar esta charla, me parece un tema completamente pertinente de desarrollo territorial, obviamente, y me alegra mucho pues que el profesor Oscar nos esté acompañando en estos espacios de los estudiantes más allá del salón de clases. Bueno, tratando de seguir un poco la cantidad, digamos que de desmitificaciones que está tratando de realizar también en esta ponencia, un poco como tratar de bajar esos discursos míticos que se ha creado alrededor de la ganadería. Hay uno que a mí me sigue sonando, no sé si es un mito, pero digamos que hay evidencia histórica, cultural y evidencia, digamos, de tipo geofísico que puede contrastar pues esto, y es que la ganadería se ha asociado a una forma de acaparamiento de tierras, ¿cierto? Eso es lo que se denomina ahorita un proceso de acaparamiento territorial. Si uno observa ese proceso de acaparamiento desde una perspectiva a largo plazo y combinamos una lectura geofísica y al tiempo cultural, uno podría seguir afirmando que la ganadería sí contribuye a desigualdades territoriales, que en últimas, digamos, es el objetivo contrario a un programa como el nuestro, ¿cierto? Que está buscando formar estudiantes que traten de igualar ciertas condiciones de vida en los territorios. Esa evidencia entonces, digamos que sigue ocasionando que la ganadería tenga un control por unas cuantas personas, que asociaciones como Fedegan, que es la Federación pues, Nacional de Ganadería, junto con otras tan grandes como Fedepalma, sigan teniendo un impacto evidente en la acaparación de tierras, más allá incluso sin entrar en los debates de el efecto invernadero u otro tipo de impacto en la cadena alimenticia y productiva, solamente en este tema de acaparamiento territorial que evidencia luego unas desigualdades territoriales. ¿Cómo se podría entonces tratar de revertir el impacto de la ganadería y llevarlo a un sistema más o menos continuo, como usted dice, un sistema más o menos sostenible, pero que sea medianamente igualitario en los territorios? Yo sé que parece una utopía, que puede caer otra vez también en esa idea de mitificación, pero hay evidencia que se puede corroborar físicamente e históricamente, incluso desde el ingreso de pastos extranjeros africanos desde el siglo XVIII para el fomento de la ganadería. Ahí dejo pues como un poco la pregunta, espero que también sea una manzana de discordia para que se siga ampliando el debate. Bueno. ¿Le contesto, profe? Como Pues, prefieran, como esté moderando Lina, como esté Olina, moderando no sé. ellos.
Yo le voy a hacer otras dos preguntas que están acá en el chat para Listo. ver la tanda y bien. Sí, porque Bueno, con la profesora Cindia ya se nos van 3 días, pero No, que es siga. importantísimo, sí. bueno, la Dale. profesora Marcela Ocampo pregunta, ¿este tipo de ganadería está en la capacidad de abastecer las necesidades cárnicas de la población nacional y global, o si se tendría que cambiar los patrones de consumo de carne, considerando que el consumo de este alimento es uno de los que más ha aumentado en los últimos años? También pregunta si este tipo de ganadería es aplicable para pequeñas extensiones, para unidades productivas pequeñas. Listo. Y la otra. Son esas, profe. Ah, bueno, esas dos, te entendí que tres, listo. Ah, bueno, entonces vamos con la de la profesora Cindia. Profe, realmente, si usted ve, estamos aquí enfocados en el sistema productivo como tal, como una herramienta para transformaciones territoriales importantes, ¿cierto? Obviamente que tiene un potencial fuerte desde el punto de vista de recuperación de ecosistemas o por así decirlo, de mejorar desde un sistema productivo nuestra relación con el medio ambiente. Eh, pero lo que usted dice, yo lo comparto totalmente. O sea, para mí no es ni un mito, ni es un paradigma tampoco lo que usted menciona, el tema de acaparamiento de tierra, ¿cierto? Eso tiene mucho que ver con el sistema productivo, pero no a la escala que lo estamos presentando acá, ¿cierto? O sea, y yo lo toqué un poco cuando estábamos hablando, no sé si ven la presentación, Sí, cuando estábamos hablando de estos frentes de colonización, ¿cierto? O sea, que yo les sí, decía, aquí, y lo que usted dice ya de las diferencias territoriales, de esa desigualdad, de esa inequidad, pues es muy clave, ¿cierto? O sea, estos frentes de colonización hacia las selvas del Amazonas, del Orinoco, etcétera, hacia esa degradación de la altillanura como tal, estos frentes de colonización son frentes donde los culpables, no solo por parte de los medios, sino por parte del mismo Estado, son los colonos campesinos, o sea, gente probablemente con condiciones de precariedad muy tremendas y de marginalidad, que se meten a zonas donde no hay carreteras, donde hacen trochas, o sea, por aquí está Chiribiquete y tiene un frente de colonización súper fuerte. Estas zonas, la promoción de esta degradación no es a partir de recursos de esos campesinos que son los que encarcelan, ni de esos colonos. Yo lo mencioné, es de grandes capitales, donde usted menciona asociaciones de ganaderos, donde menciona, o sea, hay empresas incluso involucradas ahí, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí desde las causas de esa inequidad territorial y de que se use, por así decirlo, el sistema productivo ganadero extensivo como una herramienta de colonización y de aumentar esas brechas es una realidad a nivel nacional. ¿Cierto? O sea, ya cuando necesitamos hacer un enfoque de intervención integral para poder, por así decirlo, mejorar conectividades ecológicas y mejorar condiciones de vida de muchos pequeños agricultores y campesinos, probablemente tendremos que entrar a solucionar ese tipo de causas que empieza a ser ya tema de una reforma rural integral. Empieza a ser ya un tema de tenencia de la tierra. sí. Empieza a ser ya un tema de castigar a los que se apropian de baldíos, por así decirlo, o que los promueven mediante la financiación. ¿Cierto? Entonces yo creo que yo comparto completamente pues la apreciación Decir, que usted profesor, hace. también que allí está un frente de investigación supremamente importante para nuestros estudiantes, por ejemplo, cómo Sí, trabajar ese tipo de impactos. total, sí. Entonces, por eso te digo, la charla pues está enfocada como más, venga, desmitifiquemos una cantidad de cosas de la ganadería como tal,
porque sí tiene mucho potencial, pero para que eso se dé, hay unas cosas de base que como país tenemos que solucionar, ¿cierto? Muy bien. Y eso que está pasando, esa condición específica, probablemente no sea lo mismo que pasa en Argentina, que también tiene experiencias de ganadería regenerativa muy interesantes. O en Entonces Brasil. ellos, sí, o de pronto no tienen que resolver de una forma tan profunda nuestra relación como sociedad con el tema de tenencia de la tierra y Claro, como una pirámide de poder como la que tenemos en estos momentos. como por ejemplo una Pero es reforma probable. agraria irresuelta, una reforma agraria Total, irresuelta, algo una así. reforma integral, ¿cierto? Muy, muy Total. resuelta y digamos amplia, queda amplio el debate, mejor dicho, no se cierra, que es lo importante para mí. Sí, Muchas gracias, profe. sí, no, con gusto. Y a la profesora, ya con lo que dice la profesora Marcela Ocampo, eh, realmente cuando se promueve este tipo de sistemas productivos que tengan este enfoque regenerativo, es muy importante tener en cuenta que, y vuelvo a esta diapositiva, el tema del manejo holístico. O sea, me enfoco en esta diapositiva y en la última diapositiva, o en la penúltima, de nuestra relación, cómo nos vemos en nuestra relación con el ecosistema. Realmente los ecosistemas son supremamente productivos. ¿Cierto? Nosotros lo que tratamos de hacer con la naturaleza es cambiar una cosa que ya es supremamente productiva y no mirar cómo nos podemos adaptar a ella para sacar un mayor beneficio, cambiarlo por algo a lo que le tenemos que añadir una cantidad de insumos para que produzca algo que necesitamos. Normalmente para pequeños agricultores y productores bajo un enfoque de ganadería regenerativa, un enfoque silvopastoril. Lo que pasa es que el silvopastoril se demora mucho más y necesita más inversión. En cambio, empezar con la regeneración del suelo puede ser acciones más inmediatas. Pero para un pequeño, una de las consecuencias directas de implementar este tipo de sistemas es que aumentaría, por ejemplo, la capacidad de carga de la, o sea, la cantidad de animales que podríamos, por ejemplo, manejar por hectárea. Y eso no se aplica solamente a ganado, sino que hay ganadería regenerativa con cabras, con ovejas, con gallinas al pastoreo, bueno, una cantidad de cosas pues impresionantes. Entonces, al aumentar esa capacidad de carga, porque yo pues, estoy dejando que el sistema se exprese y que los animales en lo posible comen lo que está produciendo la oferta ambiental sin necesidad de añadir, están pasando dos cosas. Se está produciendo más alimento por unidad de área, que no es lo que pasa en estos momentos en la ganadería extensiva, y también se está aumentando la rentabilidad. O sea, tenés más producción, pero como tenés menos gastos, pues debería ser más rentable. En Colombia obviamente también tenemos un problema con eso, y es que obviamente el acaparamiento de tierras, volviendo al punto anterior, pues uno podría decir, bueno, le vamos a mejorar la calidad de vida ¿a quién? Y yo creo que la ganadería debe ser un enfoque bien interesante, pero aplicaría para todos, tanto para el ganadero que tiene grandes extensiones, como para el pequeño ganadero que dice, ve, pero para mí no es tan rentable tener una sola vaca, pero yo puedo combinar la vaca con gallinas al pastoreo y con otras especies animales de tal forma de que produzco mucho más, aprovecho la oferta natural y puedo generar mayores ingresos. Pero ahí es donde viene un cambio cultural, o sea, cómo empezamos a hacer ese cambio cultural para que nos demos cuenta que no es una ganadería y un sistema productivo basado netamente en combustibles fósiles el que nos va a cambiar, por así decirlo, la vida y nos va a mejorar las condiciones. Eso sería, pues, por ese lado. Listo, profe, muchísimas gracias. En este momento abro la tercera tanda de preguntas, en la cual se han planteado varias preguntas pues acá en el chat. Le haré tres. La primera la hace José Rivera, que dice, Antioquia es un departamento con una geomorfología desigual. Teniendo eso en mente, ¿se podría hacer ganadería regenerativa en nuestras montañas?
La segunda la hace Jaime García y dice, ¿en qué consiste la ganadería reconstructiva? Ya que se menciona que la ganadería sostenible ya no es suficiente y cómo esto podría afectar o verse reflejado en la economía regional y qué influencia podría tener la práctica de esta en enfoques socioculturales. ¿Me repites esa La pregunta que se me cortó un poquito? Qué pena. Claro que sí. Mira, Jaime García dice, ¿en qué consiste la ganadería reconstructiva? Ya que se menciona que la ganadería sostenible ya no es suficiente, ¿y cómo podría afectar o verse reflejado en la economía regional? ¿Y qué influencia podría tener la práctica de esta en enfoques socioculturales? La tercera la hace Juber Arango y dice, ¿cómo llevar a cabo el cambio a sistemas productivos sostenibles o regenerativos si el costo de cambio o transformación de ganadería tradicional a silvopastoril es alto y los pequeños ganaderos del país no tienen cómo cubrir esos gastos? ¿Conoce alguna iniciativa del gobierno para lograr eso? Listo, listo. Con respecto a la pregunta de José Rivera, es muy claro lo que él menciona, que obviamente todos estos sistemas productivos deben hacerse contando con algo pues que desde el punto de vista de la agronomía y de las ciencias relacionadas, de las ciencias agrarias, denominamos la aptitud del suelo, ¿cierto? O sea, definitivamente el 70 o el 80% del territorio antioqueño, por su geomorfología, por las condiciones del suelo, no es apto, o sea, ni siquiera, o sea, no solo para ganadería, o sea, no es apto ni para café, no es apto ni para plátano, no es apto para una cantidad de cosas. O sea, nada de lo que en estos momentos hacemos prácticamente, pues hacía grandes rasgos, ¿cierto? Pues uno no puede decir las cosas como a rajatabla, pero casi que nada de lo que hacemos donde vivimos es apto. O sea, estamos realmente forzando unos sistemas naturales y de alguna forma ya estamos viendo las consecuencias, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Pero sí hay posibilidades de revisar cómo adaptar esos sistemas. Desde el punto de vista de ganadería regenerativa, si ustedes recuerdan lo que les decía en una eh, de las, de las diapositivas, desde el punto de vista de ganadería regenerativa, cuando hablábamos de que el ganado permanece muy poco tiempo, uno podría pensar, y ya pues el ganado permanece muy poco tiempo en un solo lugar, que los efectos y los impactos sobre ese suelo disminuyen muchísimo. Hay algunas fincas con ganadería de este tipo, ganadería regenerativa en zonas de ladera, con árboles y con pastos que definitivamente no tienen esos problemas de erosión tan fuertes que se ven en una ganadería que dejan el ganado en un lugar durante mucho tiempo. Entonces, hay una cosa importante y es que este tipo de sistemas debe empezarse también a estudiar. Por eso me devuelvo a este tema de manejo holístico cuando hablábamos de adaptación. O sea, tenemos que conocer muy bien la oferta del territorio y acompañar a los campesinos y a los productores agropecuarios para empezar a identificar la mejor forma de aprovechar lo que tienen. En algunos casos es posible que se pueda hacer una planificación a nivel predial con el mismo propietario para que defina qué áreas se puede cultivar o no, y en otros casos no se podrá, ¿cierto? Habrá gente que tendrá 2 o 3 hectáreas y que incluso se podría revisar si realmente un sistema ganadero es el sistema que a él le beneficia y que realmente le da rentabilidad. Entonces, desde eso hay mucha tela por cortar, pero la base es esa aptitud del suelo y que realmente sí se podrían adaptar los sistemas, pero hay que conocer las condiciones particulares de cada predio desde el punto de vista no solo de geomorfología también, sino de su oferta natural para poder tomar decisiones y adaptar un sistema como tal.
Con respecto a la pregunta que hacía Jaime García, pues no, yo realmente no conozco el concepto de ganadería reconstructiva. Pues aquí estamos hablando es como un poco de ganadería regenerativa, eh, que es como esa posibilidad que tiene la ganadería como herramienta en regenerar el suelo. Y ahí lo que viene realmente es como lo que menciona en la última parte de la pregunta, más que el sistema impacte, que cambiar un sistema para que haya un impacto sociocultural, yo creo que empieza a ser al contrario. Es un sistema sociocultural que empieza a modificar sistemas productivos. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en el alma mater, somos la Universidad de Antioquia, yo soy de la Universidad Nacional, pero hay una crítica constructiva para nuestro sistema educativo, sobre todo en ciencias agrarias, ¿cierto? No tiene nada que ver pues, con el plegado de desarrollo territorial. Los enfoques, las personas que en Colombia están haciendo enfoques regenerativos y están haciendo este esfuerzo y se están capacitando incluso en el exterior para mejorar sistemas productivos que no solo conserven, sino que mejoren las condiciones ecosistémicas de sus predios, son ganaderos. O sea, la academia llegó tarde a esto. ¿Y por qué? ¿Por qué la academia llega tarde a esto? Es más, no ha llegado. La academia llega tarde a esto porque si ustedes observan la historia de las ciencias agrícolas y pecuarias en el país, y quién patrocina las investigaciones, no son los agricultores, no son los ganaderos. O sea, los programas fuertes en ingeniería y en ciencias relacionadas con la agricultura, los programas académicos fuertes empezaron en la época de los 60 y en la época de los 70. O sea, si usted va a ver cuántos años lleva ingeniería agronómica en la nacional, como ingeniería agronómica, antes había agronomía, etcétera. ¿Cuántos años lleva ingeniería forestal? 50 años. ¿Cuántos lleva ingeniería agrícola? O sea, todos coinciden de que por así decirlo, su gran protagonismo de creación como sistemas, como currículums, o currícula, pues en plural, empezó en la época de la Revolución Verde. ¿Eso qué quiere decir? Que fue la Revolución Verde la que disparó. Entonces, puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo, puede haber muchas imprecisiones, pero es más o menos una percepción compartida con algunos colegas, es que o sea, la academia como tal, ha tenido un largo tiempo de evolución patrocinada no por el sistema productivo como tal, sino de cómo hacer más productivo, no necesariamente rentable, la ganadería de carne, la ganadería de leche, las aves, los cerdos, etc. ¿Y a través de qué? De dietas, por ejemplo, en el caso de los animales, de lo pecuario, y los zootecnistas me corregirán, de dietas basadas en insumos externos, no de dietas basadas en la oferta natural, sino de cómo yo compro concentrados que me permitan ganar más peso, concentrados que me permitan este tipo de expresiones en los animales, que me mejoren la fertilidad, etc. Entonces, es muy importante que tengamos eso en consideración. Estos procesos no los está liderando la academia, los están liderando los ganaderos que han empezado a implementar estos sistemas. Entonces, por eso, pues desde la pregunta, el cambio sociocultural es tan importante y yo veo que es al revés. Como hoy en estos momentos los enfoques de ganadería regenerativa, de pastoreo de ultra alta densidad, de pastoreo racional Boissin, etcétera, como se quiera llamar, que tienen ciertas diferencias, pero muchas cosas en común y que terminan regenerando las condiciones naturales de ciertos ecosistemas, los están copiando ganaderos, no porque la academia ni el gobierno nacional lo esté diciendo, sino porque son los mismos ganaderos hablando entre ellos. Y en cuanto a la pregunta de Juber,
Es una pregunta muy interesante porque todos los enfoques de reconversión ganadera en Colombia, que básicamente empezaron a dispararse a través del programa de ganadería colombiana sostenible, financiado por el GEF, hacia los años del 2008-2009, estaban enfocados en la implementación de sistemas silvopastoriles, como la implementación como punto inicial y punto final de un sistema ganadero que obviamente recoge muchas cosas de la ganadería regenerativa como tal. O sea, son sistemas, uno podría decir lo mismo, pero frente a lo que Juber dice es muy importante. Empezar un sistema silvopastoril es muy costoso para un ganadero común y corriente. En cambio, estas prácticas como las que estoy mostrando en la foto, ya sea con 4 o 5 vacas, o con 200 o con una cantidad de animales que, por ejemplo, tienen en esta finca, son prácticas que se pueden hacer sin costos adicionales muy caros. Tal vez el de la cerca eléctrica, pero casi todas las explotaciones ganaderas tienen cerca eléctrica. O sea, lo que tienen que hacer es un buen aforo, una buena división de potreros, saber cómo van a mover el animal y obviamente meter trabajo. Es decir, que ya no se tira el animal y se va a los 20 días a ver cómo está en el caso de producción de carne, o simplemente en el caso de producción de leche yo voy y le llevo el concentrado y etcétera, sino que yo todos los días los estoy moviendo 1, 2, 3, 4, 5 veces cada día. Entonces, lo que implica son prácticas que pueden implementarse de forma mucho más fácil que realmente, tal vez la única tara que existe es lo cultural, es que el campesino o el ganadero diga, ah, no, es que yo toda la vida lo he hecho de otra forma, entonces no creo que esto vaya a resultar. Pero por eso es tan importante lo que ya está ocurriendo en el país. Ganaderos haciéndolo y diciéndole al otro, como una anécdota que me contaban de un ganadero en el norte antioqueño que estaba conversando con un ganadero regenerativo y que le decía, es imposible que en el norte llevemos 40 años haciendo mal las cosas. Y él le decía, y el ganadero regenerativo, que lleva 15 años en ganadería regenerativa, le decía, no, no es imposible, llevan 40 años haciéndolo todo mal. Entonces yo creo que esas son con las conversaciones, esos empiezan a ser los puntos de inflexión desde cambio de vistas, desde el punto de vista sociocultural que nos llevan a cambiar un sistema y creo que sí se podría empezar a revisar. Lo que pasa es que, como les digo, los grandes líderes de estas transformaciones ya a nivel de país es el Estado y la academia, y el Estado y la academia no han llegado todavía a esto. Ese es como lo que tendría que decir en cuanto a eso. Bueno, profe, entonces yo creo que con esas preguntas finalizamos la charla. Agradecemos su vinculación a la iniciativa, por llegarnos a exponer este tema tan pertinente para el desarrollo territorial. Gracias a los asistentes por su participación. Especial agradecimiento también a la profesora Marcela Coronado por extender la invitación a estudiantes de ciencias culinarias y a ellos por vincularse. Se recuerda que las charlas serán los viernes a las 10 de la mañana cada 15 días y que la publicidad y el link de inscripción se difundirán días antes. Se recuerda también que la próxima charla será el 14 de agosto. La charla será la ecología política de los futuros posibles, distopías y utopías, a cargo de la profesora Jenny Perdomo y el escritor Cristian Romero. Además, les avisamos que la próxima semana estaremos enviando un formulario cuyo objetivo es la evaluación del primer ciclo de las charlas, su organización, temáticas, en el cual pueden dejar comentarios y sugerencias sobre ello. No siendo más, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por vincularse a la iniciativa. Muchas gracias a ustedes y bueno, un feliz día. Listo, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.